Ya estamos de vuelta y vamos a poner el tema sobre la mesa. Hoy en la mañana el presidente de la República confirmó que el hombre asesinado en Sinaloa efectivamente es el Chueco. Este hombre responsable de haber asesinado a 2 jesuitas en Chihuahua. Y pues sí, este hombre ya no volverá a hacerle daño a nadie. Pero estamos hablando de que se hizo justicia. Ese es el tema sobre la mesa y quien lo analiza es Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias, y Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial. Buenas tardes a los dos. Hola Marta, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Gracias Víctor. Por cierto, Marta, que escuchando la entrevista que está concluyendo sobre el tema del Tren Maya, y bueno, este señor Jesús Esma, según señaló el del Partido Verde, bueno, la verdad es que sí dejó mucho que desear sobre la pregunta concreta que le hacías. Pero bueno, no es nuestro tema hoy, ya estaremos hablando de este asunto, Víctor, y vamos a hablar del Chueco. A ver, vamos haciendo un poco de historia también para recordar, un pájaro de cuenta desde luego, un sujeto que tenía varios pendientes, tenía órdenes de aprehensión desde no sé hace cuántos años, 2018, está acusado de haber asesinado a un estadounidense, está acusado de haber asesinado al guía de turistas que se fue a esconder precisamente al templo de estos sacerdotes jesuitas, mató también a un futbolista y bueno, pues toda la historia que ya conocemos. Las autoridades del gobierno federal, del gobierno estatal de Chihuahua, estaban buscando a esta persona y lamentablemente, sí, pues nunca lo capturaron, sí. Y esto habla precisamente de lo que todo mundo sabe que pasa en nuestro país y que incluso los estadounidenses hoy señalan, acusan de que el crimen organizado está realmente tomando o tiene tomadas muchas partes de la República Mexicana, cosa que le molesta mucho al presidente reconocer, pero que lamentablemente los hechos nos vienen demostrando que efectivamente hay muchas zonas del país que las tiene controladas el narco. Ahora, vámonos al tema del Chueco. No se hizo justicia, sin duda. La Compañía de Jesús, los jesuitas que han estado demandando esto, pues simplemente dicen el que se haya encontrado a esta persona asesinada en Los Mochis, en Choix, sí, y que además los jesuitas, muy cuidadosos con todo, critiquen a las autoridades que han divulgado la cara del sujeto que estamos observando en estas imágenes, pues también lo sancionan. Y aquí la conclusión que yo saco, Víctor, y quiero escuchar tus puntos de vista, es que no hay justicia, que no se sabe quién mató a esta persona en una zona que controla un cártel de la droga muy importante, el cártel de Sinaloa, sí, y que ahí sea donde fue encontrado este sujeto, que de acuerdo a la hermana, si es su hermano, si es esta persona que se llama José Noriel Portillo Gil y que es precisamente relacionado, y el presidente lo confirma, a pesar de que no hay datos genéticos todavía, confirma que sí es este sujeto, el Chueco. El Chueco, buscado desde el 2017 y 2018, como bien das tú ese dato, Raúl, y el 20 de junio del 2022 se hizo, ganó, digamos ahora sí, renombre, luego de que asesinó a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar y al guía de turistas Pedro Palma, en un hecho que pues de nueva cuenta develó la forma como se lleva a cabo la justicia en este país, Raúl, porque era un hombre buscado desde hace mucho, pero pues buscado, pero tal vez con la intención de no ser encontrado. Y luego, después del hecho, pues de nueva cuenta, ¿no? La manera en que encuentra su final y que lo único que revela es que pues seguimos padeciendo del grave problema de incapacidad de nuestras autoridades. No dudo que ahora lo pongan como un logro o traten de manejar el discurso como de algún modo la solución de un problema cuando no lo es, cuando lo único que pasa aquí es que revela la incapacidad del Estado y del gobierno del Estado local también, no solo del gobierno federal, para poder dar con un delincuente de este calado, de esta naturaleza. Y qué triste, de nueva cuenta, que tengan que ser un ajuste de cuentas entre criminales
los que al final del día ponen el término de la justicia en este país. Si se puede entender como justicia el hecho de haberlo matado, porque pues finalmente era un ser humano, y expuesto como fue expuesto, ¿no? Y esto se agrava, Raúl, pues con los señalamientos que nos están haciendo desde Estados Unidos, que aunque nos duela decirlo, pues no están diciendo más que verdades de a peso de lo que está ocurriendo aquí, y que pues bueno, el presidente Marcelo Ebrard y el gobierno federal insisten en señalar que no es cierto, que no es tal, que se trata de politiquería, que se trata de un departamentito, que se trata de un bodrio, términos despectivos que preocupan, porque finalmente se ve que le calaron al presidente, pero bien dicen que no hay nada que te duela más cuando te dicen tus verdades, ¿no? Claro. A ver, sí, y tienes toda la razón. Hay cosas que preocupan en este sentido, y lo quiero relacionar también con el otro tema ocurrido en Matamoros, con el secuestro de 4 estadounidenses, que finalmente murieron 2, y que los presuntos responsables de esos homicidios, de esos secuestros, fueron entregados por el mismo grupo criminal que los amarraron y los dejaron en la vía pública, acusados de que ellos fueron los que asesinaron a los estadounidenses. Ahora, lógicamente, llama mucho la atención que en una zona que es controlada por los criminales del cártel de Sinaloa, es donde encuentran a esta persona, sí, el Chueco, sin ningún cartelón que diga por qué, sin que se exponga, sin que fue puesto y fue asesinado en una vía, digamos, pública para que lo encontraran de alguna forma rápido. Sí, llama la atención esto y nos habla de la grave descomposición que tenemos. El mismo presidente del gobierno dice que el Chueco no lo habían detenido en los meses desde que ocurrió con este homicidio de los jesuitas, sí, porque era tolerado por las autoridades estatales y también por las federales, porque finalmente ya el despliegue de Guardia Nacional estaba en todo el país. Dice, era tolerado y no hacía nada. Y la pregunta es, ¿cuántos casos como este se están repitiendo, Víctor, en diferentes zonas del país? ¿Cuántos delincuentes están siendo tolerados por las autoridades estatales y federales y que simplemente pues hablan de la gran impunidad que tenemos en este país? Y me parece que este asunto del Chueco, más que dar una satisfacción de que haya sido asesinado quien mató a los jesuitas, y que había una gran presión de la comunidad católica y desde luego de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, para que primero se esclarezca este crimen, y segundo, que también se le brinden la seguridad a las 3 monjas y a los 9 sacerdotes que estuvieron exigiendo allá en Chihuahua el esclarecimiento del crimen y que fueron parte de los testigos, uno de ellos un sacerdote, que fue el que también salvó la vida de milagro, porque de acuerdo a la versión, cuando llega este agente de viajes corriendo a protegerse del delincuente que lo venía persiguiendo, se mete a la iglesia, al templo, ahí lo mata. Llega el sacerdote a darle los santos óleos, sí, y lo mata también este delincuente, y llega al otro sacerdote y también lo mata, y había un tercer sacerdote que afortunadamente salvó la vida, es el que ha platicado todo lo que sucedió con este crimen tremendo que se da, como tantos que lamentablemente ocurren. Entonces, sí llama la atención, Víctor, estamos viendo el número de muertos, de homicidios por sexenio. 149,000 lleva ya el sexenio de López Obrador, hubo 156,000 todo el sexenio de Peña Nieto, hubo 120,000 muertos durante todo el sexenio de Calderón. En fin, han sido sexenios de sangre lo que hemos tenido, y lamentablemente
va a ser el más fatal en número de homicidios violentos por año. Pero más allá de esto, me parece que cuando los estadounidenses señalan de que se violan los derechos humanos, que no hay un Estado de Derecho, que hay levantones, que hay colusión de la autoridad, sí, lamentablemente los hechos, las masacres, lo que sigue ocurriendo en nuestro país, pues simplemente confirma lo que a veces desde el atril presidencial tanto se critica y molesta. Fíjate, Raúl, el documento de los jesuitas, este comunicado de los jesuitas, para mí no tiene desperdicio, porque muy acorde a la manera de ser de ellos, de manera puntual, respetuosa, pero con mucho sentido social, hacen ese señalamiento de que de ninguna manera esto es un acto de justicia, y además ponen en blanco y negro la situación del país en materia de seguridad. Y el hecho que comentas de lo tolerado, que es un concepto muy interesante, habla, es cierto, de una realidad que se vive en muchas partes del país. ¿Cuántos delincuentes no conviven? Porque finalmente son gente también de la comunidad, tienen padres, tienen hijos, tienen familia, conviven de manera natural, son vistos y tolerados porque dicen, bueno, es un delincuente, pero se va a hacer sus cosas a otro estado, se va a hacer sus cosas a otro lado. La normalización de la delincuencia, que es también un grave problema que tenemos en este país como resultado de lo mismo. Lamentable, lamentable. Leía yo esta nota de la aparición del cuerpo, a la par de que se habla también del asesinato de un comandante que estaba en el cumplimiento de su trabajo, de un comandante local también, de un policía local, pues, y dices tú, bueno, estampas de la tragedia que se vive en este país, el gran fracaso del gobierno en materia de seguridad. Ni vuelta hay, ni vuelta hay. Este gobierno fracasó en la lucha contra la inseguridad. Y todavía le faltan 18 meses, ¿sí? Raúl, pero 18 meses, ¿qué vas a hacer en 18 meses? Pues empezar a buscar las excusas y las justificaciones de todas y cada una de las cosas que no van a ocurrir. Y la historia que he venido oyendo y que tú también has oído durante sexenios y sexenios, se sentaron las bases para la transformación. El que venga va a hacer los cambios. La historia de nunca acabar. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Raúl, un abrazo afectuoso. Buenas tardes.